coronavirus es una familia de virus que causa infección de los seres humanos y en animales, aves, camellos, gatos y murciélagos. Es decir, es una enfermedad zoonótica. Entonces, esta enfermedad que generalmente lo pasa los animales hacia el hombre, se le conoce como enfermedad zoonótica. Pero este virus también ha mutado. Ha mutado así de tal manera de que ahora el hombre también puede contagiar a otra persona. Entonces, estamos viendo cómo este virus ha venido mutándose de transmitirse de animales hacia el hombre para que se contagien entre los seres humanos. ¿Cómo el ser humano transmite la enfermedad? La transmisión del animal a humanos pudiera ser a través de secreciones respiratorias, materiales procedentes también del aparato digestivo. Entonces, los animales hacían transmitido este contagio a los seres humanos, pero los seres humanos han transmitido la enfermedad por una puerta de salida. Nosotros en epidemiología denominamos puerta de salida al lugar por donde el agente que va a contagiar, es decir, el virus que va a causar la enfermedad, sale del organismo. No sale del sudor, no sale de la piel, no sale de la lágrima, sale de la nariz y de la boca, del aparato respiratorio. ¿Y cómo así sale? Uno puede estar contagiado y cuando se produce un contagio, que está en una fase IgM, dentro de la parte serológica, entonces esta persona puede contagiar siempre y cuando tenga secreciones respiratorias. No estamos hablando de saliva, estamos hablando de secreciones respiratorias. La diferencia entre la saliva es una secreción que lo forma las glándulas salivales de la boca. Entonces, pero el tema de las secreciones respiratorias es una secreción que viene netamente del árbol bronquial, de los pulmones. ¿Y cuándo sale esa secreción? Esa secreción sale cuando nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque para nosotros generar el timbre de voz tenemos que hacer vibrar nuestras cuerdas vocales. ¿Y de dónde salen las cuerdas vocales? Del aire que expulsa los pulmones. Otra manera más que también podemos nosotros transmitir este virus con la puerta de salida de la nariz y la boca es cuando nosotros estornudemos. El estornudo es un acto reflejo que también involucra un movimiento intempestivo de nuestro músculo que se llama diafragma y hace que comprima tan rápido el pulmón que hace que salga el aire de los pulmones en una velocidad que genera el estornudo. Otro reflejo también que permite la salida de estas secreciones es la tos. Cuando uno hace un reflejo tusígeno, entonces provoca también la salida de este proceso de la tos. En conclusión, este proceso, esta secreción que sale del árbol bronquial se le conoce como expectoración, ¿no? Esta expectoración, cuando una persona expectora justamente salida de secreciones bronquiales, ahí puede estar incluido el coronavirus. Hay una característica que tiene el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene una característica de que se adhiere a la enzima convertidora de la angiotensina humana tipo 2. Entonces, lo que eso genera es pues de que como se adhiere, la teoría nos dice de que es por ese receptor que inicia el proceso de enfermedad en el tracto respiratorio, es decir, los pulmones. Y esto es una característica que ahorita está en investigación en lo que se llama medicina de altura, es las personas que están sometidas o sobreexpuestas a hipoxias fisiológicas, entonces tienen pocos receptores de la angiotensina convertidora humana tipo 2.
Eso me da a entender a mí de los cuadros quizás leves que estamos teniendo. Pero eso no significa que, que la persona no se va a contagiar. ¿Se va a contagiar? Sí se va a contagiar. Lo que vamos a esperar nosotros es de que de repente no me haga una forma severa o grave de la enfermedad. Entonces, por lo tanto, este mecanismo de salida es un mecanismo de salida que todos nosotros tenemos que tener presente. Se está dando cuenta que no sale por la piel, por el sudor, por estar al costadito de la persona, no. Sale justamente por la nariz o por la boca. La expectoración, que son secreciones del árbol bronquial del paciente contagiado. Entonces, por contacto directo, estas gotitas que también salen, que nosotros podemos ver ahí, hay gotitas que van a salir por arriba, que son pequeñas, tienen un pequeño peso molecular y que van a estar en el ambiente como aerosol. Aerosol quiere decir que es una pequeña secreción que está flotando en el ambiente, que por el propio peso que tiene, entonces el peso es tan lento que lo absorbe la gravedad que está prácticamente dispersado en el ambiente, suspendido en el ambiente. Y hay macrogotas, que son las gotas que vienen por la parte de abajo, que son aquellas gotas que tienen mayor peso molecular y son las que caen inmediatamente. Eso es otra cosa importante también que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque justamente el coronavirus está en esas gotas de más de 5 micras, es decir, en las gotas que tiene justamente mayor peso molecular y que cae más rápido al suelo. Y es por eso que nosotros ponemos ahí que es capaz de transmitirse hasta una distancia hasta de 2 metros. El SARS-CoV-2 mide aproximadamente entre 0,16 nanómetros. Entonces, si nosotros ponemos esa connotación al uso de las mascarillas, entonces podemos ver que ese virus que es tan minúsculo puede introducirse por las mascarillas. Pero entonces no debemos olvidar que ese virus, el SARS-CoV-2, se transmite mediante un vehículo de transmisión. Es decir, tiene su taxi, tiene su combi. ¿Cuál es su combi? Estas gotas que son de más de 5 micras. Es decir, las macrogotas. Y es por eso que esas macrogotas, que es la combi, el taxi, el medio de transporte del SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV-2 no sale solito, sale justamente en esas macrogotas. Entonces, nosotros podemos esperar de que el paciente que utilice algún medio de protección, entonces no me va a dispersar la enfermedad, se va a quedar simplemente ahí la enfermedad. Eso es una connotación importante. Y esta es la primera barrera de protección, señores, el uso de las mascarillas. Adicional a ello, si nosotros tenemos las manos sucias, ¿no? Que son los fomites. ¿Qué son los fomites? Son secreciones, son lugares inertes que están contaminados por secreciones de virus, ¿no? Entonces, los fomites puede ser madera, puede ser plástico, puede ser vidrio, puede ser metal, cualquier estructura inerte donde haya caído la secreción del paciente y nosotros nos podamos contagiar. Entonces, nosotros, al cubrir la puerta de salida, estamos impidiendo de que las macrogotas también salgan. Y lo otro importante también, cuando utilizamos este tipo de mascarillas, hasta las mascarillas comunitarias como el que yo estoy utilizando, entonces también impide el ingreso de esas macrogotas. Se quedan justamente adheridas a la pared e impiden el ingreso del lugar de contaminación. Evidentemente, las mascarillas comunitarias, como su mismo nombre lo dice, comunitarias, no es para el uso médico de un establecimiento de salud. Entonces, seguido con esto, también nosotros nos podemos contagiar por una puerta de entrada. ¿Cuál es la puerta de entrada del contagio? Ya sabemos que la puerta de salida es esto, nariz y boca. No el sudor, no la lágrima, no el ojo, la mano, no. Es nariz y boca. Pero entonces, ¿cuál sería la puerta de entrada? Quiere decir, ¿cómo yo me voy a contagiar? Justamente por secreciones del contacto con los fomites que yo me voy a tocar al ojo. O sea, tengo la mano sucia y me empiezo a tocar el ojo.
o me toco la cara. Y ahí por contacto, ¡prac!, circula el virus y entraron por mis mucosas oftálmicas. ¿Por dónde más puede ingresar el virus? Por mi mucosa nasal. ¿Por dónde más? Por mi mucosa oral. Entonces, cuando ingresa por mi mucosa oftálmica, cuando yo con la mano sucia llevo el fomite hacia mi cara. ¿Cuándo más? Cuando una persona que está sin mascarilla estornuda, tose o habla cerca de mí y en las pequeñas partículas, porque yo tampoco lo voy a sentir, empieza justamente a introducirse en mi mucosa oftálmica. Lo otro, también puede que por la distancia que yo tengo, que es corta, la persona que no utilice mascarilla y yo no utilizo mascarilla, entonces puedo yo generar un tipo de contagio, por la nariz o por la boca. Entonces, señores magistrados, ya ustedes saben que la forma de salida del coronavirus es por nariz y boca. La forma como me voy a contagiar es por los ojos, por la nariz y por la boca. No me voy a contagiar por la mano, no me voy a contagiar de repente porque estoy cerquita de la persona, no. Entonces, es por eso, si yo utilizo una mascarilla y todos utilizamos, el que está en mi contorno es una mascarilla y guardo ese distanciamiento, estoy reduciendo el contagio que yo voy a tener del SARS-CoV-2 para que me produzca la COVID-19. Tiempo de incubación. Doctor, ¿cómo me voy a enfermar y hasta cuánto tiempo puedo transmitir la enfermedad? Entonces, en este tiempo de incubación, hay un tiempo estimado de 4 a 7 días después de que uno se haya contagiado, puede desarrollar la enfermedad. El tiempo promedio es de 5 días. Es decir, yo el día 0 tengo contagio con una persona con COVID-19 y realmente ha logrado pasar las medidas de protección y me he contagiado. Cuento de ahí aproximadamente 5 días. A 5 días yo empiezo a desarrollar la sintomatología y que más adelante vamos a ver la sintomatología del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo desarrollar la enfermedad? Solamente hasta 5 días, no. Puedo desarrollar del día 1 hasta el día 14 después de exposición. Es por eso que nosotros, cuando decimos que las personas se aíslen, decimos que se aíslen por 14 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que puede desarrollar la enfermedad esa persona. Entonces, una cosa importante que tenemos que tener es este último dato. Todos son datos científicos, no le hemos puesto acá el nombre de las revistas, porque o sea, no era tampoco la exposición para personal médico, pero esto me pareció muy interesante que lo conozcan. No existe evidencia respecto a la transmisión a partir de pacientes asintomáticos o durante el periodo de incubación. Yo puedo tener, por ejemplo, acá pacientes de que hoy día me sacaron mi prueba, no tengo nada, hoy soy COVID positivo. Dios mío, ¿qué me hago? No, tranquilidad. Los organismos responden a manera distintas al cuadro. Entonces, eso a mí, epidemiológicamente, me permite hacer un estudio, un grado de exposición. Y entonces, si es asintomático, el riesgo que esa persona haya contagiado a sus pares es mínima. Y más aún si él ha utilizado mascarilla. Más aún si las personas que están a su contorno han utilizado mascarilla. Y supremamente si es que se han guardado su distanciamiento social. ¿Se dan cuenta qué bonito es entender este tema? Porque lo único que vamos a encontrar en las redes sociales y en todos los medios, de repente es mucho, mucho, pero mucho desconocimiento, que eso nos genera miedo y nuestro miedo va a generar pánico y ese pánico al final nos puede generar histeria. No podemos caer nosotros en esa histeria colectiva. Que en cualquier momento alguien en la institución puede tener COVID positivo. Por eso yo no voy a cerrar todita una institución, no. Hay un estudio epidemiológico que se llama grado de exposición, donde se miran un montón de factores. Se mide, por ejemplo, si la persona que ha contagiado es justamente esto, asintomático.
Lo otro, si la persona también ha utilizado mascarilla, si los contactos han utilizado mascarilla, si han guardado su distanciamiento social, si las personas tienen comorbilidad, ¿cómo es el flujo aéreo? ¿Ha sido hacinado, concentrado? ¿Hay un flujo aéreo positivo, negativo? O sea, se ven un montón de factores para determinar, no, acá sí realmente hay un elevado grado de exposición y sí necesitamos que esas personas guarden su reposo respectivo, ¿no? Entonces, esa es la parte científica, sí tengo conocimiento de esto ya. Esta es la parte, sí, uno más. Esta es la parte científica de cómo estamos, sintomatológico. Esta es la parte científica de cómo nosotros estamos enfocando esta estrategia. Y es más, lo que nosotros sí recomendamos a todas las instituciones, que sí se tienen que hacer las pruebas rápidas porque estamos en pandemia. Esta enfermedad puede afectar a bebés, a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos y adultos mayores. Generalmente la edad mediana es entre los 45 y 50 años. Pero quienes tienen riesgo también de esta enfermedad son los adultos mayores y las personas que también tienen comorbilidad. Las personas con comorbilidad, como por ejemplo, personas diabéticas, personas que están en un tratamiento con cáncer, personas que también tienen cáncer, personas que tienen VIH, personas que están sometidos a largos tratamientos con corticosteroides, que baja la inmunidad, personas ancianas o extremos de la vida que son de riesgo de contagio y sobre todo de sufrir una enfermedad más grave. Todos estamos en riesgo. No se olviden que riesgo es una probabilidad de que un hecho pase como también de que no pase. Entonces, también puede afectar a este pequeño grupo de personas, que son los bebés y los niños, también. Pero lo bueno, dentro de este malo, es de que ellos hacen una forma leve de la enfermedad, a menos de que también tengan un tipo de comorbilidad, ¿no? Entonces, y muchas veces ellos tienen COVID-19 y no sienten ningún tipo de malestar, pero para nosotros epidemiológicamente es importante que este grupo se mantenga resguardado. ¿Por qué? Porque si este niñito de acá se contagia de COVID-19, entonces nosotros le consideramos como un vector. ¿A qué llamamos nosotros vector en epidemiología? Un ejemplo, de estas personas adultas me van a transmitir la COVID-19 a un promedio de 3 a 2 personas por día. Se multiplica por 2 o por 3 en el día. Mientras que los niños o adolescentes, principalmente niños y pequeños de la casa, entonces me van a transmitir, y se ha demostrado que hasta 19 personas por un día. Es por eso que nosotros, para nosotros, en el punto de vista epidemiológico, es muy importante tener resguardado este grupo etario, porque ellos son los que me van a contagiar muchísimo más rápido que este grupo de acá. Entonces, se han reportado, de acuerdo a las investigaciones, personas entre 9 y más de 96 años inclusive, más de 96 años inclusive, de que han sobrevivido inclusive de la enfermedad, y entonces está demostrado que la COVID-19 puede transmitirse a todos los grupos etarios. Eso es la imagen de este slide. Una cosa importante es qué sintomatología voy yo a vigilar. Miren, la sintomatología que está reportado a nivel mundial y nacional son estas, ¿no? Fiebre, tos, debilidad, pérdida de apetito, dolores musculares, dificultad respiratoria, tos con expectoración, dolor de garganta, diarrea, náuseas, mareos, cefalea cuando te hacen un examen de rayos X o tomografía encuentran este tipo de patrón, que es un patrón en virus esmerilado o neumonía bilateral. Pero nosotros somos Huancavelica, y en Huancavelica nosotros hemos encontrado las principales sintomatologías, que son dolor de garganta. Empiezo con dolor de garganta. Tengo tos seca, o sea, sin expectoración. A eso me acompaña cefalea, un dolor de cabeza, y también malestar general con fiebre, con calofríos o sin calofríos. Esa es la sintomatología. Es decir, si yo vengo de Fera, de Lima, de Ica, de Huancayo, de Junín, entonces tengo que vigilar. Oye, estoy viendo a cuántos días. A los primeros 14 días tengo que vigilar. Tengo fiebre,
tengo dolor de garganta, tengo dolor de cabeza, me siento mal, me siento una debilidad. Entonces, y no inventar, o sea, yo tengo que colaborar con todos mis trabajadores, con todos mis compañeros de labor, de que, oye, si yo me siento mal y tengo COVID, puedo tener COVID, entonces no puedo yo seguir estando en un establecimiento de trabajo y tengo que yo irme a un establecimiento de salud. Esta es la fase de la COVID-19. Esto es, tiene tres tipos de estadios. Estos son los estadios de acuerdo a la presentación de la enfermedad, ¿no? Este es el estadio, por ejemplo, de actividad viral. Esta es una infección temprana cuando yo tengo IgG positivo. Esto es la fase del estadio 2, la fase pulmonar. Cuando yo empiezo con sintomatología pulmonar, empieza ya una pequeña respuesta inflamatoria y desde acá ya depende cómo mi organismo va respondiendo y cómo el virus va afectando a mi organismo. Y una fase 3, que es la fase hiperinflamatoria, que este es lo que nos mata a los pacientes. Cuando empieza una inflamación en los pulmones y ya no permite el ingreso de aire. Entonces, muchas veces en esta fase pulmonar tengo tos, dolor, acá yo ya presento el dolor de garganta, pero se empieza a presentar una sintomatología que es una falta de aire. Algunos hacen una ligera falta de aire, algunos imperceptibles y otros pasan sin que han sentido síntomas. Y entonces en este estadio yo doy a entender de que yo ya sí, entonces empieza la falta de aire y tengo que impedir de que de este estadio, cuando llega a este estadio hiperinflamatorio, se produzca esto, ¿no? Una lesión renal, insuficiencia cardíaca, una infección generalizada a todo mi organismo, ¿no? Y pues esto me puede dar desenlaces fatales.